Solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban: acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús dijo una parábola: si alguien tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la oveja descarriada. Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros, y al llegar a casa reúne a los vecinos para decirle: he encontrado la oveja que se había perdido. O si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, reúne a las amigas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 1 al 10. Sean misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 4 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy nos regala la virtud, la gracia, el buen ejemplo de ser una persona de una vida auténticamente evangélica, cristiana, centrada en la palabra de Dios. Se llama San Carlos Borromeo, ubicado en el año 1538, italiano, obispo. Se distinguió por cantidad de actitudes, la dignidad y la seriedad de su conducta hicieron de él un modelo para las demás personas. Tuvo el mérito de saber comprobar la vanidad de la abundancia y gracias a ello su corazón se despegó de las cosas terrenas. Se entregó a los asuntos de Dios, al Concilio de Trento que prescribía sobre los obispos y trabajó por la fundación de seminarios. Luchó mucho por una iglesia entregada al servicio de una comunidad. Ese es nuestro personaje, San Carlos Borromeo. Nuestro tema para hoy: aprender algo clave a vivir la fe y a vivir el cristianismo en la base de la misericordia. La misericordia, y hay que entenderla así: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, diría la Santa Biblia. O dirían las bienaventuranzas en el libro sagrado: bienaventurada la persona que logre toda la vida ser misericordiosa. Es decir, encontrarse con la miseria de los demás y poderle dar la mano a los demás. Normalmente vemos todo lo contrario, ¿no? Cuando una persona se equivoca, le caemos y la juzgamos y la criticamos. Y comenzamos a llamar por teléfono y a contarle a los demás todo lo malo que ha hecho esa persona. Y nos creemos que eso es importantísimo. La Biblia enseña todo lo contrario. Encuéntrese con la miserable y practique la misericordia. El capítulo 15 del Evangelio según San Lucas habla de las parábolas de la misericordia y habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, del hijo perdido. El tema se enruta a vivir misericordiosamente, pero le vamos a añadir una palabra que se llama lógica. ¿Cómo vivir una fe católica cristiana según la lógica de Jesucristo? ¿Cuál es la lógica? Traer de nuevo a casa a las personas que se han perdido, que necesitan apoyo, necesitan asistencia. La lógica de Jesucristo es darle la mano a los demás. No es darle la espalda a los demás, ni juzgar a los demás, ni evitar a los demás, porque este es indigno frente a mí. La lógica es que quedó Jesucristo con la miserable y la misericordia se encontraron, dice el encuentro con la mujer adúltera según el Evangelio.
El Papa Francisco atina en un Angelus de Regina Coeli un 15 de septiembre del año 2013 para decir que la misericordia es la fuerza para salvar a hombres y mujeres al mundo de un cáncer que se llama pecado, el mal moral, el mal espiritual, dice el Papa Francisco. La misericordia es la fuerza para salvar a una persona. ¿Cuál es el peligro de no practicar bien la misericordia? De creer que somos muy misericordiosos. ¿Cuál es el peligro? Dice el Papa. Es que presumimos de ser justos y juzguemos a los demás como decir, Dios debía castigar a esta persona, condenar a esta persona, en lugar de perdonar. Esta persona no tiene perdón de Dios. Lo que hizo esta persona es increíble, no tiene perdón. Este es el peligro, dice el Papa, en creer que estamos practicando la misericordia como haciendo referencia a condenar a la otra persona. Ahora, el Papa también advierte que si nos acostumbramos a vivir una religión según la ley y nos volvemos legalistas, una ley sin espíritu, por ejemplo, una ley sin misericordia, una ley sin caridad con las demás personas, ojo por ojo, diente por diente, entonces nunca vamos a lograr a vivir la justicia de Dios, diría el Papa Francisco. Hay una carta bien interesante del Papa Francisco que se llama Misericordia et Misera. La miserable se encuentra con la misericordia en español. Misericordia et misera. La miserable se encuentra con la misericordia. Es una carta apostólica que concluye el jubileo de la misericordia en la Iglesia Católica un 20 de noviembre del año 2016. Y entonces el Papa dice allí que misericordia et misera son las palabras para hablar del encuentro entre Jesucristo y una mujer adúltera, donde Él le da la mano. Quedan ellos dos solos, la miserable y la misericordia. Mujer, alguien te ha condenado y la mujer dice, no señor. Y el que tiene la misericordia en la mano le dice, vete y no lo vuelvas a hacer. Y le llama la atención a la sociedad y a la humanidad de hoy en día y le dice, el que esté sin pecado, que le tire piedras a los demás. La persona que se crea que está limpia de corazón, que tiene todo limpio, levante la mano y hable de los demás. Vean qué bueno. Misericordia et misera, carta apostólica del Papa Francisco. Ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia, dice el Papa. Cuando la misericordia no tiene obras, está muerta. Una cosa es misericordia y otra cosa es vivir la misericordia, hablar de misericordia, vivir la misericordia. Ojo con eso. La misericordia sin las obras está muerta. El Catecismo de la Iglesia Católica abre una tercera parte y cuando empieza a hablar de pecado y pecado original, venial, mortal, pecados capitales y hablando de todo ese tema del pecado, coloca la palabra misericordia. Y tiene un título, el Catecismo de la Iglesia Católica, que se llama La misericordia y el pecado, allí en el numeral 1846. Y dice, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Y esa es la base. La base es aprender a tener misericordia. Y hay obras de misericordia para que nosotros las podamos practicar. Entonces el Papa Francisco dice, no hablen tanto de misericordia, practiquen la misericordia. El que esté sin pecado y el que esté limpio, que le tire piedras a los demás. ¿Se pueden practicar obras de misericordia? Sí, yo creo que hay 14 y serían suficientes para toda la vida de un ser humano. Con 14 es suficiente. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir a la persona que se equivoca, perdonar las injurias de los demás, consolar al que está triste, soportar las flaquezas de los demás, orar por los vivos y los difuntos. También hay misericordia, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, darle posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y socorrer al cautivo. Cómo es de importante entender la misericordia, como decía el Papa Benedicto XVI en un Angelus en el año 2010.
Y decía el Papa, la base de la vida de Dios se llama misericordia. Dios no se cansa de salir al encuentro, de esperar que el pecador se arrepienta y viva, que se convierta, que se levante, que diga quiero. ¿Qué persona no va a un confesionario, va a hablar con un sacerdote y le pide misericordia? De nombre de Dios vengo arrepentido, voy a confesar mis faltas, misericordia. Dios siempre está. Entonces no hay que ser tan duros con las demás personas y no hablar tanto de misericordia como dice el Papa, sino practicar la misericordia, aprender a vivir una religión según la lógica de Jesucristo. Y la lógica de Jesucristo es aprender siempre a darle la mano a los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,